Hola, buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Valera Isidro. Mi matrícula es la 2103-1353. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta ocasión presentaré el análisis del caso Radilla Pacheco versus México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre del 2009. Considero que este caso es especialmente importante porque detrás de los conceptos jurídicos que encontramos en la sentencia existe una historia humana, la de un hombre que desapareció después de ser detenido por militares y la de una familia que durante décadas buscó saber qué había ocurrido con él. Bien, vamos a comenzar con la explicación de los hechos. Rosendo Radilla Pacheco era un campesino dirigente social y había sido presidente municipal de Atoyac de Álvarez Guerrero. El 25 de agosto de 1974, durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, viajaba en un autobús con su hijo cuando fue detenido por elementos del ejército mexicano. Su hijo fue dejado en libertad, pero Rosendo fue detenido y desde ese momento su familia dejó de saber cuál era su paradero. Lo que siguió fueron décadas de búsqueda ininterrumpida. Su esposa y sus 12 hijos buscaron información ante distintas autoridades, particularmente su hija Tita Radilla. Se convirtió posteriormente en una de las principales figuras de la lucha por esclarecer la desaparición de su padre y de otras personas desaparecidas durante el periodo. La familia acudió a distintas instituciones, presentó denuncias, pero las investigaciones no produjeron una respuesta efectiva. Incluso la investigación terminó siendo conocida por la jurisdicción militar, situación que posteriormente sería uno de los principales cuestionamientos de la Corte Interamericana. Para la familia, por lo tanto, no se trataba solamente de encontrar un expediente, se trataba de encontrar un padre, un esposo, un abuelo, cuyo destino permanecía desconocido. ¿Cuál fue el proceso de la comisión? Bien, ante la falta de una respuesta efectiva en México, el 15 de noviembre del 2001, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y de Víctimas de Violación a los Derechos Humanos en México y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción a los Derechos Humanos presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión fue aprobada en el 2005 en el informe de admisibilidad número 65/05 y posteriormente en el 2007 emitió el informe de fondo con número 60/07 en el que concluyó que México había incurrido en responsabilidad internacional por diversas violaciones a los derechos humanos. La comisión formuló recomendaciones al Estado mexicano, sin embargo, al considerar que estas no habían sido cumplidas adecuadamente, decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 13 de marzo del 2008. De esta manera, el caso siguió el procedimiento del sistema interamericano. Primero la familia y organizaciones, Comisión Interamericana y finalmente la Corte. Bien, el razonamiento de la Corte fue el siguiente. El 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana dictó sentencia y desarrolló varios razonamientos fundamentales. Primero, reconoció la naturaleza permanente o continuada de la desaparición forzada. Esto significa que la violación no termina simplemente con la detención de una persona, sino que continúa mientras no se conozca su paradero y no se esclarezcan los hechos. Segundo, la Corte analizó la jurisdicción militar. Determinó que ésta debe de tener un carácter excepcional y restrictivo y que no puede utilizarse para investigar violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles. Por ello, México debía adecuar su legislación para limitar el alcance del fuero militar. Tercero, en el caso se adquirió una enorme importancia para el desarrollo del control de convencionalidad en México. La sentencia reforzó la obligación de que las autoridades tomen consideraciones
las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la interpretación de la Convención Americana realizada por la Corte Interamericana. Posteriormente, la Suprema Corte desarrollaría unos criterios en el expediente varios 912-2010. Bien, finalmente la Corte estableció diversas medidas de reparación. No se limitó a ordenar una indemnización económica, sino que ordenó continuar con la investigación, con la búsqueda de Rosendo Radilla Pacheco, adecuar la legislación, capacitar a funcionarios, publicar la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Esto demuestra que para la Corte, reparar una violación de derechos humanos también implica conocer la verdad, reconocer la responsabilidad del Estado y transformar las condiciones que permitieron que la violación ocurriera. Ok, para concluir, considero que este caso representa mucho más que una sentencia contra el Estado mexicano. Representa una lucha de una familia que durante décadas buscó una respuesta sobre el destino de un miembro importante de la familia. Su trascendencia jurídica se encuentra en los criterios establecidos sobre la desaparición forzada, límites de la jurisdicción militar, acceso a la justicia y control de convencionalidad. Pero considero que su mayor enseñanza también es humana, porque detrás de cada expediente existen personas. Muchas veces pues las familias esperan ser escuchadas. Este caso demuestra que la justicia no consiste únicamente en castigar al responsable, también implica reconocer lo ocurrido, buscar la verdad, reparar a la víctima y transformar las instituciones para evitar que vuelva a suceder. Entonces, esta sentencia continúa siendo un referente fundamental para comprender la protección internacional sobre los derechos humanos y su impacto en el derecho mexicano. Bien, y para la elaboración de este análisis consulté principalmente la sentencia del caso Radilla Pacheco versus México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el expediente varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por su atención.